Listo. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer nuestra validación. Ya en el modelo que vimos anteriormente multivariable, pues teníamos que escoger, iterar con cada una de las variables y ver con cuál se nos comportaba mejor nuestro estadístico R cuadrado. Para este caso, vamos a hacerlo, vamos a presentar los resultados de la validación, vamos a partir en entrenamiento y test. Luego vamos a ver la librería sklearn, que esta ya lo hace, ya no tengo que decir cuáles son las variables que yo voy a utilizar, sino que el modelo me va a decir, yo puedo inferir en eso, pero al final los resultados que muestra son bastante buenos. Entonces vamos a crear un nuevo notebook. Aquí en nuestra carpeta notebooks.ml. Vamos a crear un nuevo notebook y le vamos a colocar, ya vamos en nuestro notebook 12, RL, regresión lineal, validación. Voy a colocarle aquí el nombre. Se los envía para que ustedes también le coloquen el mismo nombre. Listo. Vamos a hacer dos, de pronto tal vez tres notebooks. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer validación de nuestro modelo lineal. Y dentro de esta validación del modelo lineal, pues vamos a hacer una parte que es dividir el dataset en conjunto de entrenamiento y el testing. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente, lo hicimos de varias formas. En este caso, de momento voy a hacerlo simplemente con NumPy. Probablemente en la próxima clase lo empecé con la librería de sklearn, cuando trae model split. La idea es que aprendamos a hacerlo de varias formas. Vamos a importar nuestra librería, vamos a importar Panda, ya saben, SPD. Permítanme un poquito esto, que en realidad es más lo que me estorba que lo que me ayuda. Vamos a importar NumPy, NumPy HTMP. Vamos a importar nuestra librería matplotlib.pyplot, HTMP. Y nuestra librería statmodels, vamos a importar nuestra librería stats models en plural, punto fórmula, punto API, y vamos a utilizar la misma que utilizamos en la clase pasada. Llamamos SML. Recuerden que esta librería que está acá es la que tiene implementado de la RL, de la regresión lineal, ¿vale? Vamos a ver si todo está bien ahí. ¿Listo? Y voy a importar mis datos. Vamos a seguir con el mismo dataset, el de publicidad. Actualicé. Primero les recomiendo que revisen dentro de los recursos del curso, valga la redundancia. He actualizado un par de data frames que vamos a utilizar más adelante, para que igual yo se los comparto en la clase, pero chévere que de pronto ya los descarguen para que los tengan listos para la clase. Y los data frames más, uno con un ejercicio que vamos a hacer con la regresión logística sobre eh, eh, fraude bancario, entonces para que los tengan allá. Y vamos a descargar el mismo data frame del advertising. Recordemos que este data frame, que es lo que tiene, lo que vimos en la clase, lo que vimos el lunes, simplemente tiene las ventas en función de diferentes de la inversión que yo hago en publicidad. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una variable que la vamos a llamar A. Voy a colocar aquí, vamos a colocarlo aquí mejor. ¿Cómo lo llamamos? Llamémoslo la división queda mejor. División en entrenamiento y test de los datos. Entonces, ¿alguien me recuerda qué significa esto? Ya le hice una clase. ¿Qué significa dividir entrenamiento y test? Pues no me acuerdo perfecto, pero entrenamiento es
digamos, es cuando le enseñas a la máquina qué está bien y qué está mal, por así decir. El test es probando que lo sabe hacer o algo así. Exactamente, por ahí espero. Vamos a dividir los datos. Si yo tengo mis datos y entreno el modelo con una parte de los datos, pero me reservo una parte de los datos que no los vea el modelo. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que se llama, lo que ya hemos hablado, que es el sobreajuste. El modelo se aprende a clasificar muy bien, en este caso en hacer una regresión, con los datos que le dimos de entrenamiento. Pero cuando llega un dato que nunca lo tuvo, que nunca estuvo en la parte de entrenamiento, entonces esos datos no los va a clasificar muy bien. Entonces nosotros por eso siempre dejamos una parte de los datos que el modelo no los vea y con esos datos lo validamos. Y ahí podemos tener, si nosotros miramos la validación solo con los datos de entrenamiento, va a tener un valor más alto que cuando lo hacemos y validamos nuestro modelo con datos que vienen que el modelo no cambió. Por eso es importante. Normalmente uno trabaja con 80-20, 90-10 más o menos, es decir, que dejo para entrenamiento el 80% de los datos y el 20% para test. A veces dejo unos porcentajes más pequeños dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga. Es una muy buena práctica, es más, es algo que se tiene que hacer. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, no lo habíamos hecho hasta el momento, pero vimos cómo se hacía, cómo partíamos en entrenamiento y test, pero no lo habíamos aplicado, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a generar una variable que simplemente la colocar ahí, perdón, que es de numpy.random.randn, que ya la habíamos utilizado, una distribución normal, y esta distribución va a tener el tamaño de nuestro data frame, de nuestro data. Vamos a recordar aquí cuánto tiene nuestro data frame, la cantidad de datos que tiene nuestro data frame, que es 76.000 algo, si no me falla. Perdón, 200, lo estaba confundiendo con el de humedad y temperatura, pero también está silencioso. Ya. Tengo 200 datos, tengo 200 observaciones. Entonces voy a crear una distribución normal, que si nosotros la miramos acá, del largo, esta distribución normal está entre 0 y 1, y vamos a ver esa distribución. ¿Cómo quedamos una pequeña? Recuerden, PLT, vamos a recordar acá, punto figu, punto fixsize, lo vamos a hacer muchas veces para que no se nos olvide cómo hacemos las visualizaciones, 12 por 6, vamos a un plt.is, esta variable que llamamos a, y un plt.show para que nos muestre. Aquí vemos esta distribución normal. Vamos a hacerle un poquito de cosas aquí, para simplemente para recordar. Recuerden que si yo quiero ver, los he comentado, pero les recuerdo, si quiero ver una de las funciones de Python en un notebook y no tengo la posibilidad o no quiero consultar la documentación en línea, simplemente le doy Shift y Tab y él me va a mostrar los parámetros que tiene la función. Entonces recuerden que hay un parámetro que se llama rwidth, que esto es lo que me ayuda a controlar el ancho vamos a dejarlo en 0.8 para que eso se vea un poco mejor. Ahí lo estamos viendo. Aquí dentro. Listo. Entonces aquí vemos nuestra distribución normal, pero que nuestra persona entró. Listo. Entonces simplemente hicimos una distribución normal, aquí con diferentes datos, una distribución. Seguramente cada vez que yo lo corra, los datos, a ver si se dan cuenta, se distribuyen de manera diferente pues, por la naturaleza aleatoria. Entonces, para hacer esto, también ya lo hemos hablado, vamos a colocar lo que se llama una semilla aleatoria. ¿Y esto cómo lo hago? np.random, random, si estoy random, random.zip. ¿Esto qué hace? Este puede ser un valor cualquiera, vamos a utilizar este número, y ahora, siempre cuando lo ejecute, siempre me va a generar la misma distribución normal. Ya no está cambiando, entonces miren la gráfica, miren por lo menos esos valores pequeños que están cerca del 4, no cambian. Pero si no tengo esa semilla aleatoria, cada vez que ejecute, pues me va a dar valores diferentes, me va a dar valores totalmente aleatorios. Entonces, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, si quieren utilizar la misma semilla aleatoria, pueden utilizar, no tiene que puede ser cualquier número, simplemente un número,
con el cual él empieza a generar todos sus números aleatorios, como les comentaba anteriormente. En realidad no son aleatorios puros, son pseudo aleatorios porque utilizan la fecha, la hora y los milisegundos que han transcurrido para generar, esa es la semilla aleatoria que utiliza por default. Entonces, cada medida que va pasando el tiempo, pues difícilmente va a repetir dos distribuciones. Entonces, la idea es que le coloquemos una semilla aleatoria, nosotros dejen el cero, el número que ustedes quieran, simplemente para que cada vez que lo ejecutamos, los datos de entrenamiento y test sean los mismos. Ahí no hay nada. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a crear una variable que se llame check. Y esta variable lo que va a tomarme son los datos, o sea, de esa distribución de A cuando sea mayor que 0.8. Lo único que va a hacer 0.8, es decir, va a tomar todos los valores que estén por debajo de 0.8. Y el resto los va a tomar hacia arriba, como es una distribución normal. No me va a dar exactamente el 80% de los datos. Si recuerdan cuando hicimos el ejercicio, no me daba tan exacto, como les digo, por la naturaleza aleatoria de cómo lo estoy haciendo, quedaría como en el 82 o en el 78, pero va a ser muy cercano a lo que voy a colocar. Entonces, si miramos nosotros esta variable check, pues vamos a ver un poco de cross check, no la ejecuté, el código no la ejecuté, un poco de true y false. Esto simplemente lo que está diciendo es que, aquí en este caso el valor fue la condición, era que era menor que 0.8, no, fue mayor, entonces el valor, la condición es false, true, false, y voy a utilizar justamente esta distribución para seleccionar, es decir, qué elementos del índice, es decir, el primero no lo voy a seleccionar porque es falso, es decir, que este primer valor no lo voy a utilizar en mi conjunto de entrenamiento. Aquí me dice el segundo es verdadero, entonces el segundo valor que aparece aquí en mi data frame sí lo voy a utilizar, y así sucesivamente como está en nuestra distribución. Recuerden que check, esta variable check más o menos tiene que ser el 80% del largo total de los datos, ¿vale? Entonces ahora voy a generar una variable que se llama training, y esta variable voy a tomar de mi data frame data original todos los que sean positivos, es decir, voy a tomar todos los que son true. Y para testing voy a tomar, recuerden cómo seleccionaba datos de mi data frame, voy a hacer lo contrario, aquí utilizo, recuerden la vir, voy a utilizar los que no son verdaderos de esta distribución que genera aquí, es decir, los falsos. Aquí simplemente lo único que hice fue, miramos el largo de nuestro. Vamos a ver los largos, vamos a ver el len. Profe, ¿nos puedes pasar por favor el símbolo? Es que yo todavía no sé cómo sacarlo en mi teclado. No te preocupes, con mucho gusto te voy a enviar el código completo. Bueno, ya Pedro no lo envió, igual también te envió el código. En mi caso, es con ALGR y el número 4. De pronto para ver si tal vez así te funciona. Listo. Entonces vamos a ver cuánto es el largo de mis datos de entrenamiento. Me sobró algo que... Perdona. Por favor, aquí corrijan un typo que se me fue, que es training, no training. Training. El largo de mis datos de testing. Y miremos el largo de mi data frame original que se llama data. Training, sí, entonces voy a ejecutar el de arriba. Y más o menos si se da de 149, 151, la suma de estos dos van a dar los 200 datos. No me da exacto por la forma como lo hago, no me da exactamente el 80%, pero pues me da un valor bastante acercado. Si da el 81 y el 19 o al 79 y el 21, pues para efectos de lo que estamos haciendo en este momento, pues no afecta. Listo. Entonces ya tengo dos data frame. Uno que tiene, si lo miramos acá, punto, eh, vamos a ver que es el mismo data frame, pero dejen en cuenta que aquí los índices tomó unos, y los que digamos que tomó aquí el 2, el 3, el 0,
El 2, el 3 y el 4 no los tomó para entrenamiento, los tomó para testing. Tampoco el 6, el 7 y el 8 sí los tomó para entrenamiento, si se dan cuenta. Si miramos los otros, miramos el otro data frame que se llama testing. Testing. Lo miramos, pues son los que hacen falta arriba. ¿Sí me entienden? Son los que faltan arriba. Este training pues tiene 149 datos de los 200. Test va a tener el 51 datos, ¿no? Con los valores porcentuales, son cantidad de datos que tiene cada uno. ¿Vale? Y ahora pues voy a hacer mi modelo lineal. Entonces voy a hacer mi modelo lineal LM. Va a ser igual a SMF. Este SMF, ¿de dónde viene? Pues es del Stat Models, el modelo que estamos haciendo, que es la implementación de la RL, la regresión lineal. Y esto, si ustedes se acuerdan, utilizamos el método .ols, que lo vimos en la anterior clase, y tengo que seleccionar los datos de una manera muy especial, que es con una fórmula. Entonces, recordemos que vamos a seleccionar que me prediga, lo primero que le diga va a hacer mis ventas, nuevamente la vírgula, y esa vírgula indica en función de qué, de la televisión, más el radio. En este caso es simplemente una anotación que trae Stat Models, y tengo que decirle qué datos, cuáles datos serían acá entonces los que yo tendría que darle para mi regresión lineal. ¿Entrenamiento o test? Entrenamiento, ¿no? Exacto, y los datos que tengo de training. Los datos con que el modelo va a aprender a hacer esa regresión lineal. Y recuerden que se me pasó en la clase anterior que tengo que aplicar el método .fit para que ejecute mi regresión lineal. Como son poquitos datos, si se dan cuenta es casi instantáneo, lo hace bastante rápido. Y vamos a mirar algunos estadísticos. Ustedes le dan mi modelo lineal que me muestra el summary, que me muestre como un resumen del modelo. Pues, bueno, ya lo vimos, me va a mostrar varios valores, varios eh, coeficientes estadísticos. Aquí, perdón, ¿alguien me está preguntando algo? Escuché, no, bueno, pensé que alguien me está preguntando algo. Aquí está nuestro estadístico R cuadrado, que ya sabemos de dónde sale, me dice que es de 0.88, que es bastante bueno. Y también aquí tengo mis coeficientes para plantear mi modelo, aunque el modelo ya está guardado, sabemos que el modelo, si lo vimos en la clase anterior, si aplico el método predict, me hace la predicción de los datos, vamos a colocar vamos a escribir aquí cómo sería nuestro modelo, o sea, el modelo resultante es igual al A. Recuerden, beta, recuerden que era beta sub i por x sub i más beta sub, bueno, digámoslo mejor, beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 más beta sub 2 más mi beta sub 3 más mi x sub 3 hasta mi coeficiente beta sub n y mi x sub n más epsilon, que es mi intercepto en el eje x. Entonces recuerden, voy a colocarlo aquí en LaTeX para que me quede como código y de tomarlos como Markdown. Ahí está. Entonces recuerden, mi modelo como que me diría que las ventas serían igual a mi beta de TV, que es este de acá, voy a copiarlo, ahí está, este valor, por, este es el beta de TV, por mi variable de televisión, más el siguiente coeficiente, que es mi coeficiente de radio, por radio, más mi intercepto, mi coeficiente, mi epsilon, que está acá. Des en cuenta que este modelo es bastante sencillo de explicar. Las ventas van a estar dadas por un modelo lineal que tiene estas características. Es muy fácil de explicar. Vimos en la clase anterior que los coeficientes que tienden a ser más grandes pues son las variables que más aportan al modelo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en... Le quedó el micrófono prendido. Vamos a hacer ahora sí la validación del modelo. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
No, profe. Listo, entonces ahora vamos a hacer la validación. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos un modelo lineal que fue entrenado con el 80% de los datos de mis datos de entrada, mi datasets de entrada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer la prueba con el 20% que el modelo nunca vio y vamos a ver cómo se comporta. Entonces vamos a crear una variable que se llame, vamos a llamar venta prediction o sales predict. Vamos a llamar sales predict. Y nada más, lo que vamos a hacer es que vamos de nuestro modelo lineal, vamos a aplicar el método predict, si lo escribí bien, y ¿a cuáles datos? ¿A los de entrenamiento o a los de test? ¿Con cuáles valido? Con los de entrenamiento. No, con los recuerden, con los de entrenamiento entrenamos el modelo, ¿no? Y con los de test, el poquito de datos que dejamos acá, con este validamos. Es decir, que estos datos de acá participaron en la creación de mi modelo lineal. Pero estos de acá no. Pues para validar que mi modelo efectivamente esté generalizando, pues recuerden que es con mis datos de testing, perdón, con los que hago la validación. Vamos a validar. Con mis datos de testing. Aquí lo aplico. Miramos esta variable de predicción. Pues simplemente, aquí lo que vemos es simplemente lo que calcula el modelo. Vamos a verlo por encima. Vamos a crearle una nueva columna. Vamos a crearle una nueva columna a mis datos de testing. Entonces, de mi testing. Vamos a crear una nueva columna que le vamos a llamar Pred, de predicción. Y aquí esta va a ser igual, pues, a lo que mi modelo aquí estuvo, lo que mi modelo predijo. Vamos a ver por encima, vamos a ver unos 10 datos y vamos a ver, este es un pequeño, esta es una pequeña advertencia que me dice por lo que los índices no están organizados. Entonces me está diciendo, oiga, pilas porque estos índices no son consecutivos y pueden barrarla, básicamente lo que me está diciendo ahí. Pero nosotros sabemos que sí, los datos están bien, pues lo vamos a hacer. Vamos a ver 10, los ejemplos de 10 columnas. Y miremos así por encima cómo se está comportando. Aquí me dice, yo invertí esta cantidad que está acá. Profe, qué pena, es que se escucha mucho ruido de un micrófono. Pero creo que no soy yo también lo escucho. ¿Será que alguien tiene el micrófono prendido? También escucho ese ruido. Ah, sí, Rosenberg lo tiene prendido. Qué pena, Rosenberg, te voy a mutear. Ya, listo. Vale. Entonces miremos cómo se comporta. Entonces miremos, me dice aquí, recuerden que para este modelo no utilizamos la variable newspaper, sino simplemente las ventas y radio. Miremos, me dice que cuando yo invierto 230 unidades, imaginemos que son euros, por decir algo, y 37 euros en radio, mis ventas son del 22.1 euros. ¿Cuánto me está prediciendo? Mi modelo me está diciendo que las ventas reales fueron 22.1. Y mi modelo me está diciendo, no, fueron más o menos 20.5 lo que el modelo hubiera predicho. Y aquí vemos que los valores no están tan alejados. Nos damos cuenta en algunos casos inclusive le pega bastante bien. O sea que nuestras predicciones están más o menos acertadas. Pero pues verlo así a ojo, aunque si lo miramos así a ojo, miramos la tabla, pues no sé si los valores están bastante cercanos. Mi modelo está como prediciendo bien. Entonces vamos a calcular nuevamente nuestro R cuadrado a mano. El R cuadrado, que vemos acá, recuerden que este que está acá, es en función solo de los datos de entrenamiento. Normalmente con los datos de test baja un poco. ¿Por qué? Pues porque los datos de test nunca el modelo los ha visto. Entonces, vamos a calcular cuánto es nuestro R cuadrado para este caso. Pues, recuerden los coeficientes. Entonces, recuerden nuestro FSD va a ser igual a la sumatoria de nuestro de nuestras ventas
menos la predicción, vamos a tomarlo de nuestro nuestra variable que la llamamos pred. Y recuerden que eso toca elevarlo al cuadrado. Ya sabemos la razón. Y recuerden que este valor se llama la suma del cuadrado de las diferencias. No se les olvide, si tengan alguna duda, miren la gráfica que por ahí ustedes te van a un pantallazo y que son simplemente distancias entre la media, entre el modelo, entre el punto real. Entonces, Profe, ¿de casualidad le faltó un set de paréntesis ahí? No estoy seguro. espera un Porque segundo. está elevando nada más al cuadrado del segundo término. Sí, ¿O sí, está sí. bien? ¿Es así? No, está mal, tienes toda la razón, me Ok. faltó un par de paréntesis. Porque estoy elevando solo el último término, gracias, Pedro. Ahí me faltó que los coloque. Tienes toda la razón. Es la suma del cuadrado de las diferencias. ¿Tienen alguna duda? Simplemente mírenlo ahí en la grafiquita. Si quieren, abran su notebook al lado. Si quieren esos valores, creo que lo tenemos en el 10. Para que no nos enredemos con eso. Este no es. Entonces es este. Vamos a hacer ¿dónde sería el 9? Veamos todos esos valores. Sí, estos sí son, recuerden. Ábranlo ahí, si quieren, mientras yo es que no estoy mirando, el SSD, la suma de diferencia de los cuadrados a la distancia desde el punto hasta la recta de regresión, pues para que lo tengan en cuenta y más, entenderlo más conceptualmente. Entonces, tengo en este caso mi SSD. Ahora vamos a mirar nuestro RSE, que va a ser igual. Recuerden que es a nuestro numpy.sqrt, la raíz de mi SST, dividido la cantidad de los datos. Recuerden que tengo que hacer esta pequeña vueltica porque lo tengo haciendo con mis datos de testing. Testing, si lo escribí bien. Y aquí tengan en cuenta algo, y es que como no estoy utilizando todas las variables del modelo, tengo que restarle a esto, porque esto es el largo de la cantidad de variables. Aquí no estoy utilizando la variable newspaper, tengo que tener en cuenta que ese valor no lo tengo ahí. Y esto, luego tengo algo mal, porque esto tengo que sumir acá, los paréntesis que se me olvidaron anteriormente. RSE. Y con esto vamos a calcular el error, básicamente, que es el error del modelo. ¿Sabes? Va a ser igual a np.min de nuestro testing de la columna 6. Ya con esto, ya podemos calcular nuestro error, que va a ser igual a RSE dividido lo que acabamos de calcular, nuestro 6.000. Miremos. Aquí está, vamos a ver cuánto fue nuestro error del modelo. Y nuestro error para este caso pues es muy bueno, es un modelo que prácticamente solo falla el 10% de los datos. Entonces, esto lo tendríamos nosotros que hacer para todas las combinaciones de variables que por aquí la coloqué en algún lado, todas las combinaciones posibles que teníamos. Todas las combinaciones. Todas estas son las combinaciones que podemos hacer simplemente con esas tres variables. Yo ya lo hice, entonces no lo voy a perdemos tiempo, es básicamente el mismo procedimiento con cada una de los valores que íbamos a colocar. Entonces va a convertir, vamos a hacer aquí un consolidado de los resultados.
¿sí? Y les voy a recomendar una herramienta que me encontré muy bacana para hacer tablas en Markdown. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Esta herramienta que se llama Table Convert es muy, muy buena, la estoy probando. Y yo, si, pues aquí tengo los datos que coloqué. Yo puedo, digamos, si yo tengo vamos a abrir aquí un Excel cualquiera. Si yo tengo un Excel cualquiera, lo abro y lo pego ahí. Él automáticamente me crea la tabla de Markdown, que es algo pues súper útil sobre todo cuando uno está haciendo documentos científicos y está trabajando en LaTeX y que las tablas las tiene en Excel. Miremos este de acá. Voy a abrir un Excel X acá. Entonces, miren, yo puedo aquí, si yo quisiera colocar otra columna, pues puedo aquí meter insertar otra columna y aquí, o sea, con un Excel chiquitico, y al final él me va a generar el LaTeX para copiar esto y pegarlo en mi documento de LaTeX. Y aquí esto es lo que les voy a mostrar. Les comparto que me pareció muy buena esa herramienta y una vez la necesitaba tomar, digamos que este pedacito, que este pedacito de acá fuera este pedacito de acá fuera la tabla que yo necesito colocar de resultados en mi documento científico o en mi informe de resultados, pues copio y lo pego acá. Y si se dan cuenta, aquí automáticamente me lo puso, si dan los valores, me lo puso aquí como una variable Excel y aquí automáticamente, miren, me generó el LaTeX. Y este LaTeX, pues yo lo puedo colocar en un notebook o un documento de LaTeX que yo necesito. Entonces lo comparto porque les va a compartir ese link porque me pareció muy útil. Y a veces yo lo he necesitado, sobre todo para presentaciones de resultados. Voy a colocarlo aquí. Así se llama la herramienta. Lo voy a compartir a ustedes. Y vean lo bonito que quedan las tablas. Entonces quedan unas tablas súper bien hechecitas, súper bonitas. Se los voy a copiar a ustedes acá. Igual quedan en el notebook. Para que miremos cada uno de los modelos. Voy a pegarlo aquí directamente en el notebook. Y miren lo bonita que quedan las tablas. Quedan súper, súper, súper chéveres en un notebook. Entonces, yo ya lo hice. Lo que vimos anteriormente lo hice con diferentes modelos, las ventas en función de la televisión, bueno, todas las combinaciones posibles. Y aquí yo tengo dos candidatos muy buenos. Tengo un modelo que tiene error del 13% y un R cuadrado del 97%, muy alto. Y tengo un modelo aquí que está muy cerquita, pero pues utiliza todas las variables y se equivoca al 12%. Como les comentaba anteriormente, y esta es una forma tradicional como uno, por ejemplo, suele presentar resultados de modelos. Esto podría ser diferentes, la definición pueden ser diferentes variables que hayan utilizado ustedes, diferentes modelos. Cuando veamos las máquinas de soporte vectorial, pues van a ver que puede utilizar diferentes kernels, diferentes núcleos, puede hacer diferentes combinaciones acá. Perdón, y al final lo que muestro es el error y el R cuadrado cuando estoy trabajando con regresión, cuando estoy trabajando con clasificación, que vamos a verlo más adelantico, pues doy otros estadísticos. Pero pues el modelo, con cuál de estos se quedarían ustedes? ¿Con cuál modelo le apostarían ustedes? El de menor error. Modelo 4. El modelo 4, ¿cierto? Pero está bien, pero tengan en cuenta un detalle. Este modelo es más pesado porque tiene una columna adicional, que es de newspaper. Y miren que la diferencia no es mucha. Dense en cuenta que la diferencia en realidad esto le aporta, digamos que este está en el 97% y este está en el 98%, solo le está aportando 1%, tanto en el estadístico R cuadrado como en el error. En este caso lo notamos, son 200 datos, todo se ejecuta casi que en tiempo real, pero si ustedes tienen millones de observaciones o tienen que entregar muy rápido, imaginémonos que es un tema de apuestas, algo así, tengo que entregar muy rápido los resultados, tal vez ese 1% que estoy ganando, que estoy perdiendo aquí en
exactitud, en la accuracy del modelo, lo vea yo reflejado en poder computacional. Porque este data frame de acá es más liviano que el de aquí abajo. O sea, se va a procesar más rápido. Y si si tengo que pagar por el procesamiento, es decir, si estoy pagando algún tipo de distancia en la nube, o estoy pagando por el servicio normalmente a mí me cobran por el peso de los datos, tendría yo que evaluar y efectivamente perder ese 1% en exactitud y lo que gano en velocidad de predicción, vale la pena. Entonces, sí, este es el que mejor funciona, pero de repente este sea muy interesante porque este modelo acá tiene el 75% de los datos que el que tiene acá. Porque tengo o sea, es decir, aquí tengo 4 variables que tengo que introducir al modelo y aquí tengo 3, una columna menos. O sea que este modelo, o este es 75% más liviano o este es 25% más pesado, como ustedes lo quieran interpretar. Pero esas son decisiones que a veces uno debe tomar. Y sobre todo cuando el modelo se va a colocar en producción, es decir, que mi modelo va a empezar a generar predicciones. A trabajar, tengo que tener en cuenta el costo computacional. Solo para que tengan en cuenta eso, ¿vale? ¿Alguna pregunta aquí hasta el momento? ¿Todo bien? Bien, profe. Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros, aunque está el modelo muy chévere, funciona bastante bien, tenemos el problema de que nosotros mismos, si fueran, para este caso, si fueran 50 columnas, pues nosotros, perdón, no está en eso, 50 columnas tendríamos nosotros que ponernos a mirar, a ejecutar, a hacer todas las combinaciones posibles y a ver dónde el R cuadrado sube, dónde baja, qué variable es la que me funciona, cuál es la que no me funciona. Entonces, vamos a ver la implementación de esta misma regresión lineal, pero con la librería sklearn. Entonces, vamos a crear un nuevo notebook. Se lo voy a guardar y vamos a crear un nuevo notebook. Y este notebook lo vamos a llamar regresión lineal, pero con sklearn. Les envío. Vamos a llamar. Vamos a importar nuestras librerías. Esto se llama. Disculpe, ¿escuchan mucho a mi perro? ¿Se escucha mucho ladrar? No, calmadito. Que tengo que estar ladrando, señores. Pero escucho, bueno, parece que sí me ayuda el Google a filtrar un poquito ese sonido. Y vamos a utilizar el paquete S, scikit-learn. Bueno, yo no suelo decir SK, pero en realidad se llama SK. Así es que bueno, digo sklearn, pero creo que se escribe así. Learn para la regresión lineal. Y esto y la selección de rasgos, pues así se encuentra en la literatura, pero esta selección de rasgos no es más que escoger cuáles de las variables, cuáles de las columnas son las que me funcionan. Entonces, así se encuentra en la literatura, lo dejé así, pero se llama selección de rasgos, escoger cuáles de las columnas las que mejor me funcionan. Vamos a importar otra vez me olvidó desinstalar ese autocompletado que no, lo que me distrae, que lo que me ayuda a importar. Pandas as PD design. Vamos a importar nuestra librería. Les voy a compartir acá para algo de tiempo. Nuestra librería sklearn. Creo que me hace falta otra, pero bueno, si la necesito, en su momento la coloco. Vamos a importar la regresión lineal, los voy a copiar acá. ¿Todos tienen la librería sklearn instalada o hay alguien que de pronto no la tenga? Deberíamos tenerla, que la vamos a utilizar. Bien, asumo que todos la tienen, entonces vamos a utilizar, voy a reciclar el código acá porque el data frame es el mismo, voy a copiarlo acá.
Ya sabemos cómo son los datos, entonces no voy a hacer un punto G, ya sabemos cómo es. Y entonces voy a seleccionar las columnas. Vamos a darle recuerden que data.columns, para ver cuáles son las columnas que tiene mi data frame. Si quiero ver esto en formato lista, no se les olvide, es un list de esto. Y aquí ya las estoy viendo como una lista. Entonces voy a colocar mis variables predictivas, que son las variables, las variables, lo que nosotros llamamos las variables independientes. Voy a separar de mi data frame las variables dependientes de mi variable independiente, es decir, mis ventas de lo que invierto en cada uno de estos canales. Voy a hacer Profe, disculpa. Dime. Profe, yo no tengo instalado, se instala con como solamente Sí, hace ya te clic. coloco, ya, regálame, ya te lo envío. Entonces, recuerda que en estos casos le decimos simplemente, decimos cómo instalar en Conda la librería y le colocas el nombre que es el nombre que es sklearn. Entonces, cómo instalar esta librería. Eso es bueno porque a veces las librerías no tienen los nombres de cómo se instalan, son diferentes a los nombres de cómo se llama la librería. Voy a buscarla acá y ya te comparto el código. Entonces me dice que si el sistema operativo, depende del sistema operativo que tú tengas, esconda. Entonces me dice que, pues está bien, la instalación de esto no es tan complicado. Pero que aquí esto estaba muy complicado y nosotros ya tenemos que crear un entorno virtual. Tenemos que vamos por otro lado, instalar. Tenemos aquí en sklearn con Conda. Sí, mira, aquí está, si te das cuenta, la librería en realidad se llama Psyche, yo le digo siempre Scikit-learn, con guión en la mitad. Entonces, esta es la forma como lo vamos a instalar, ya te lo copio. Si esa forma que está ahí, esa forma está muy larga, simplemente ahí, dale, ya sabes, haz una terminal y por favor instala. Y cualquier cosa, yo voy charlando, si tienes algún problema me cuentas. Vale, entonces, Vale, gracias. no te preocupes. Entonces voy a crear una lista que se llama las feature columns, o las columnas de características, que va a ser igual, pues esta es mi variable dependiente, va a tener todas las de acá. No se les olvide cerrar aquí el último corchete cuadrado. Entonces simplemente aquí, estas son mis variables predictivas. El único, si miramos eso, lo único que vemos es una lista, no tiene ningún lío. Entonces vamos a crearlo, vamos a utilizar la nomenclatura que nosotros podemos utilizar de X y X va a ser de mi data frame, de mi data, pero voy a seleccionar solo mis feature columns. ¿Listo? Y mi Y va a ser igual de mi data, de la variable que quiero decir que es las B. Entonces si miramos, solo vamos a tener dos data frames. Este de acá, que tiene las variables predictoras, y Y, que es un data frame de una sola columna. Pasó esto, que dice Y, y vemos que simplemente es un data frame que tiene una columna. Ya tenemos nuestras variables para colocarle aquí nuestras variables predictoras, no se nos olvide, y mi variable a predecir. Y que es lo mismo, es decir, mis variables o términos, en algún caso mis términos independientes, término dependiente. Listo. Lo mismo, simplemente lo dejo ahí para que lo coloquen. Entonces sí, efectivamente me faltó una pequeña librería acá, que es SVM.
los voy enviando, por favor colóquenla aquí arriba, pues simplemente por buena práctica, por orden. Todo lo mismo, pero vamos a utilizar esa librería para hacer mi estimación. Bueno, en realidad no es una librería, es uno de los métodos de sklearn. Y vamos a utilizar este de Feature Selection también. Los voy a copiar acá para que uno las instale. Y Feature Selection. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno. Profe, un segundo. Claro, dime. Es que tengo un problema cuando le va a dar el Future Calls. Bueno, pero mientras tanto Sí, si pongo quieres, el- compárteme, ya, no hay problema, no te preocupes, vas a presentar y muéstrame cuál es el error que te sale. Digamos. Sí, copio las últimas. eh, Sí, si quieres, compártenos tus pantallas o si te envío una parte del código que te haya fallado, No, miramos. ya, no sé. Un segundo. Ok. Pero no sé. Un segundo. ¿Podría reiniciar el notebook, por favor? Porque aparentemente tienes todo bien ahí. Pues estar en algún puedes darle ahí. Ahí reinicia el notebook y instala todo. A ver si fue que te queda alguna variable por ahí en memoria. Profe, yo me quedé en el tema de las librerías que había que importar. Lo podrías colocar allí. Como me tocó importar la de sklearn, entonces ahí me quedé Listo, como. ya, listo, de una, ya te las. Mientras miramos a ver cuál es el error que le está saliendo a Arián, te las envío por aquí. A copiar. Listo. Y de pronto el código también. Adrián, ¿qué error te sale? ¿Name error? Sí, no te voy a decir, si miramos A al mí final. también, a mí también me está saliendo el mismo error. Dice, mira, TV te quedó TV quedó en minúscula. Quieres colocarle. Y newspaper se te fue con una P de más. Es que me faltó ese pedazo del código. Ya se los envío entonces. Es un error chiquitico ahí que es Ya, de ya, ya. la. Gracias. No te preocupes, aquí les envío. Entonces vas a enviarles todo el código que yo hasta el momento para ponernos al día. Entonces, ya envié las librerías. Voy a enviar aquí nuestro DataFrame, el DataFrame que estamos utilizando. Eh, las columnas, cómo seleccionamos nuestras columnas. Ahora, perdón, no me quedé. Bueno, me falta la selección. Sí, selección de las columnas. Listo. Y finalmente, aquí activamos nuestro X y nuestro Y. Si quiero, espero un poquito para que todos estemos ahí al mismo tiempo. Me avisan cuando estén ahí, voy compartiendo. Listo. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces vamos a empezar con nuestro modelo lineal. Es un poco diferente a como lo hicimos, pues ya lo hicimos a mano, lo hicimos con Stat Models, ahora con sklearn es un poquito diferente. Vamos a crear un estimador. Este estimador va a ser igual a la librería SBR, al método SBR que lo acabo de importar. Y aquí yo puedo utilizar diferentes, digamos que este me permite utilizar diferentes kernels. Yo podría hacer aquí con este mismo método hacer diferentes tipos de regresiones, simplemente indicando el kernel, pero más adelante utilizamos otros kernels, pero por ahora solo vamos a utilizar kernel lineal, que hemos visto. Como sklearn es una librería de Machine Learning específica, Stat Model es una librería estadística, entonces tiene muchísimas funciones de Machine Learning, me permiten hacer muchísimas cosas. Entonces, por eso ahorita nos vamos a dar cuenta que el código es un poquito más largo, simplemente indicándole que vamos a utilizar un modelo lineal y cuántas variables vamos a colocar. Entonces, coloco aquí que con este código cojo el tipo de modelo. Nuestro estimador, ahora vamos a hacer un selector
que este selector es el que me va a ayudar me va a hacer como la iteración y va a decirme cuáles son las variables que me funcionan. El RFE, no se les olvide, este RFE viene de aquí arriba, del feature selection que importamos. Y aquí tengo que decirle, bueno, de cuál es el modelo que usted va a utilizar. Voy a utilizar mi estimador, porque creé anteriormente. Luego me dice que el N features select, lo escribí bien, perdón, select. Es decir, aquí yo le puedo decir, me dice, bueno, de su modelo, ¿con cuántas variables quiere que yo me quede para hacer la... Profe, para le la faltó un to, me parece. Es end features to select. O así me lo autocompleto por lo menos. Sí, es features. Ah, sí, tienes razón, tu select, no tienes toda la razón, pero gracias, tu select. A veces es bueno, a veces es malo, a mí lo tengo completado, a veces me enreda, pero en este caso me hubiera ayudado, listo. Voy a decirle que escoja dos, o sea, de todas las columnas que tenga el data frame, me voy a quedar con dos. Entonces, voy a colocarle aquí número de columnas con las que me quiero quedar. Simplemente me voy a quedar con dos. Y aquí hay un parámetro que se llama step, y él lo puede hacer, digamos que él puede hacer varias iteraciones para seleccionar esas columnas. Como les comenté, hay un componente, él mismo se encarga de hacer todo, de hacer verificar los valores, hacer la partición de los datos, todo lo hace automáticamente. Entonces yo puedo decirle, bueno, no lo haga una sola vez, hágalo más veces, pues para que aleatoriamente se escojan diferentes datos y me dé un resultado global. Pero como es un poquito de datos, voy a decirle que simplemente lo haga de una vez. Entonces en este caso, lo que le voy a decir es que en un solo paso haga el cálculo. ¿Listo? Y lo mismo, como lo tenía que hacer anteriormente, tengo que hacer el fit, aplicar el método. Entonces, selector.fit. Pero entonces tengo que decirle, tengo que aplicarlo, pero entonces, ¿a qué se lo tengo que aplicar? Pues a mi X, mis valores independientes y mi Y. La anotación acá. ¿Ves? Vean, el modelo lineal con X y Y. Esos X y Y, bueno, X, Y, entonces queda como una doble Y ahí. Y si no la embarré, ahí está haciendo todos mis cálculos. Pero si la embarré, mismo a ver dónde está mi error. Dice que, perdón, no es lineal, sino lineal. Bueno, lineal, dice que, o sea, es lineal en inglés, lineal. Escrito lineal. Esto era así. Y aquí tengo, creo que esta es una actualización que tiene que me muestra como los pasitos que hacen, está como chévere esto. Creo que es bueno, bastante no lo hacía, que muestra como todo el flujo que voy haciendo con mis datos. Chévere, está como bonito. Para modelos más complejos, se van a dar cuenta que esto antes si uno quería entender más el modelo, tenía que hacer a mano. Para esto es muy sencillo. Pero de pronto para los árboles de decisión, cuando los veamos, vamos a ver que esta parte es muy útil. Esto es nuevo, seguramente esta versión. Vale, entonces vamos a ver los mismos. Ya tengo mi modelo, lineal. Entonces vamos a ver con qué variables él se quedó. Entonces si yo le digo de mi selector, selector.support, en el piso, no se les olvide, estoy en el piso. Esto lo que va a hacer es que me va a decir, del listado que yo le coloqué, del listado que yo le envié de acá, del feature calls, me dice, me quedé true, con esta me quedé true, con esta me quedé, y false, con esta no me quedé. Y nosotros ya sabemos por qué. Entonces este me dice, me quedé con la primera, me quedé con la segunda, pero la tercera la deseché. Entonces esto me dice qué variables quedan en el modelo. Ya vimos, pues digamos que nosotros ya sabíamos de antemano que esto iba a pasar porque venimos haciendo la regresión de manera manual con estas models y ahora con ese caler. Pero nuevamente les digo, si tuviéramos 50 variables, pues ya aquí ya la cosa se pone más compleja. Este selector también me muestra un ranking
punto ranking, yo en el piso. Y también, pues, básicamente que me está diciendo lo mismo que arriba, que la 1 está bien, la 1 está bien, la 2 pues no me sirve mucho. Solo me dice que como el ranking de las variables. Y bueno, entonces básicamente que yo ya sé, ya mi modelo automáticamente, y se dieron cuenta, se demoró un poquito más en correr de lo que lo hacíamos con los otros, con la librería de estas models, porque Lisa alcanzó, estas líneas de código se encargaron de hacer todo. Entonces ahora vamos a crear una regresión lineal. Ya sabemos con cuáles variables nos vamos a quedar. Entonces vamos a crear nuestro modelo lineal, ya con las variables que el feature select nos dijo. Y con estas ya vamos a hacer flechas. Vamos a crearnos una variable que se llama xspread. Es igual de mi dataframe x. Me voy a quedar solo con estas dos. ¿Sí me entienden por qué me quedo solo con estas dos, no? ¿O tienen alguna duda? ¿Por qué, profe? Porque mira que cuando yo le dije al selector que me dijera con qué variables quedaron, me dijo, quédese con la primera, quédese con la segunda, pero la tercera no la tome. De este de acá. Voy a colocar esto de nuevo aquí. ¿El selector lo hizo con base en qué? ¿En el modelo de regresión? Lo hizo, en realidad tiene su propio método para calcularlo. ¿Sí me entiendes? Que es este de acá. Con este método de acá, con el feature selector. Entonces lo hace automáticamente, corre varias regresiones lineales y al final me dice, mire, la mejor combinación de variables que le funciona a usted para ese problema es esta. El modelo lo hace automáticamente. ¿Cómo lo hace? Pues como lo hacíamos nosotros, como lo hacíamos nosotros acá. Y nosotros mirábamos, básicamente él en algún momento hará una tabla similar a esta y se quedará con el que le dio los mejores resultados. Al final, él lo que hace es correr básicamente todo este mismo código que hicimos acá varias veces, tabular los resultados y decirle, el que mejor le funciona es este. Así es que él hizo la selección así es que lo hago. Entonces, mira, Oscar, una pregunta. claro. ¿Y si yo cambio el kernel, ese resultado podría llegar a cambiar? Sí, totalmente, porque pues, hay muchos kernels. Si miramos, existen muchísimos kernels, pues por ahorita estamos utilizando el lineal, que es el que estamos utilizando nosotros, pero si miramos acá la documentación, miramos los kernels que hay muchísimos kernels. Está lineal, polinomial, este R no me acuerdo cuál es, sigmoide, o puedo darle uno predefinido. En este momento, ¿Cuál sería el criterio para saber cuál kernel tomar? ¿cuál criterio tomar? Pues vamos a hacer ejercicios más adelante, Rosenberg, donde utilizamos varios, digamos que hacemos el mismo problema, lo solucionamos con diferentes algoritmos de Machine Learning. Entonces, en ese caso es que nosotros podríamos adoptar el criterio. Un criterio podría llegar a ser cómo se comportan los datos. Es decir, yo puedo graficar los datos y ver esta nube de puntos cómo se me comporta. Yo veo que se me está comportando como un polinomio, se me está comportando como un exponencial. Yo podría empezar ¿cómo decirlo?, a intuir cuál es el kernel que me funciona. Para este caso, digamos que por lo que vamos haciendo nos quedamos con el lineal, pero hay más. Y ahorita cuando estemos viendo la regresión logística, vamos a trabajar con otro kernel. Cuando veamos, bueno, en fin, cuando sigamos avanzando, vamos a ver al final con cuál kernel me queda, pues yo podría iterar varias veces y ver cuál es el que mejor me funciona. Pero por ahorita vamos a trabajar con el lineal. Listo, gracias. Listo. Entonces, miren, ¿de dónde he seleccionado yo estas dos variables? Porque aquí estoy seleccionando estas dos, porque de mi feature columns me está diciendo true, TV es verdadero, quédese con esa. Radio es verdadero, quédese con esa. Newspaper, con esa no se quede porque esa no le aporta mucho a su modelo. Por eso es que estoy seleccionando estas dos, televisión y radio. ¿Claro? Bueno, entonces ya tenemos nuestro PRED, ya tenemos nuestro dataframe PRED, que si lo único que hacemos, si lo miramos de nuestro X, del punto head,
vemos que simplemente el mismo data frame, pero con dos columnas, con las columnas que vieron que más eran importantes del modelo, más que importantes, que más afectaban nuestra variable a predecir, que para este caso nuestras ventas. ¿Listo? Entonces ahora con esto voy a crear nuevamente un modelo lineal, pero aquí no voy a la fija porque ya escogí las mejores variables. Vamos a utilizar el linear, mejor dicho, este de acá, que traemos acá, el linear regression. Y ya es muy parecido a lo que hicimos anteriormente con Stat Models. Creo mi modelo lineal. Y ahora, a mi modelo lineal, le creé, le aplicar nuevamente el método fit, pero ya con las variables, con XP, es decir, con las variables que yo ya seleccioné, que eran las que me funcionan chévere. ¿Por qué? ¿Y por qué sé que funcionan bien? Pues porque ya mi feature selection, mi feature selector, me dijo, no, mire, esas son las variables que a usted mejor le funciona, escoja esa y haga con esa la regresión lineal. Ya creamos, ya tengo mi regresor lineal, esto es nuevo, bastante nuevo. Seguramente para algoritmos más complejos me muestre más información. Y bueno, vamos a ver cómo queda nuestro modelo lineal. Entonces vamos a calcular, vamos a más bien a revisar cuál es nuestro intercepto. Intercepto. Yo en el piso. Este es nuestro epsilon, como lo quieren llamar. Recuerden que era el epsilon. A ver si aquí. Ah, no, bueno, no me voy a volver, pero otra vez. Sí, volvamos para recordar dónde sacó que eran esos parámetros, el beta y el epsilon. Yo los tenía abiertos, no sé que los cerré. Aquí no está. Listo. Entonces, básicamente, bueno, como es multivariable, vamos a darle eso multivariable. Miremos dónde están mis datos. Aquí, multivariable, pues tengo más valores. Este sí es. Entonces, recuerden, estos son los valores. Entonces, lo que va a buscar es el beta, los coeficientes de cada una de las variables y el que estaba revisando es mi epsilon, es decir, el que está acá. Voy a llevarme esto, voy a traerlo acá y los voy a copiar a ustedes, pues para que quede ahí. Y recuerden del modelo que vamos a armar de donde selecciono los valores. Ahí se los envié. Y lo voy a poner. Estoy trabajando, que es este. Pues para recordar de dónde tomamos esos valores. El intercept. El valor de epsilon. Sí, me disculpan si lo escribí mal, no, pues es epsilon. Es el valor de epsilon. O sea, este valor de acá, el que viene solito. Aquí tengo mi Profe, epsilon. qué pena, es que tengo un error en el chunk de arriba y no sé qué es. En el modelo, ¿sí? Aquí el 31. Sí, ahí, sí, me lo puedes pasar, es que no. Listo, no te preocupes, dale, si no, ya sabes, comparte pantalla y miramos a ver qué puede ser el error, ¿vale? Pues ya te compartí el código, listo. Entonces el lm.intercept, es decir, mi epsilon. Y va a mirar cuáles son mis coeficientes. No, profe, todavía me sale el error. Listo, vale, entonces déjame guardo y me compartes pantalla y miramos de pronto el error viene un poquito más de atrás. Y ya lo miramos. Bueno, reiniciar el kernel, eso es una buena opción. Me está diciendo, está extraño. Dice que el objeto no es lineal. Revisa si Telakis está raro. Yo creo que es una buena opción. Lineal regression. Está bien, lineal regression. Reinicia el kernel así como nos estaba recomendando Adrián. Pero punto fit. Espérame, no, por ahí está. Un módulo no es. ¿Puedes subir al donde los importaste un momento? Exacto. Regression. Espérame, miro.
Ups, está, La verdad está raro. es que está bien raro porque si lo estás importando bien. Pero un segundo. Me muestras nuevamente qué pena donde tienes el error. Ah, ya vi el error. Sube. Es que estás importando as. Tienes que poner from Skylar Sí. import. From. Exacto. Cambia el import por un from. From. O sea, de la librería SKD, importa linear Y el model. as, cámbialo por un import. Exactamente. ¿Por qué le importa así con from? Porque no voy a traer completo, no voy a traerme completa la librería SKD, porque es pesadita, sino solo los módulos que voy a utilizar. Por eso es que hago ese from para traer. ¿Sí? Porque es que a mí también me está dando un error, pero mucho más arriba, con el R. Listo, gracias. No te preocupes. Así que muéstranos, Julio, muéstranos y miramos a ver. ¿Por qué lo importo así? Básicamente por ahorrar como memoria, porque si la librería de Scalar es bien pesadita, Pero, entonces traigo solo los profe, módulos que una voy a pregunta. utilizar. Digamos, hay uno la podría traer completa y simplemente con el import sklearn as sklc. Pero sí, es otra opción, pero se te hacen muy ¿Las largos, a lecturas? veces se te hacen muy larguitos Ok. el código, exactamente, se te hacen muy largos y si tú miras la memoria, te va a ocupar harta memoria de tu computador, porque te traes toda la librería Ok. y que es bastante grande. Es eso. Dice que no tiene el atributo support. Selector. Es que le debió haber faltado el guión bajo. Sí, no, y te quedó ahí un punto, te quedó selector punto, no sé, ¿qué borra eso? Te quedó ahí. Bueno, pero para poder seleccionar para poder utilizar el selector, tú no tienes que aplicar el modelo. Es decir, Julio, tienes que primero correr el modelo antes de ejecutar esa parte. Antes de seleccionar, perdí, de hacer el support, tienes que haber ya calculado el estimador del selector. ¿Ya lo hiciste? Estaba copiando acá. Creo que sí. Mira, igual aquí te envío el código. Ya tienes tu estimador lineal. Ya tienes tu selector también. Completo, es un poquito más gordito, pero porque le coloqué comentarios, pero es todo, eso, desde ahí. Full. Si quieres si es el mismo, solo que yo le coloqué comentarios. Entonces, quieres borra el código de arriba, que tienes arriba, para que no te vaya a añadir un error. Eso. Lo puedes correr nuevamente si es tan amable, Julio. Listo. Ahora verifica que para el feature, se me olvidó el nombre, entré aquí. El selector.support, que las variables del modelo con las que me quedo, ejecutado nuevamente ahí. Tengo el código selector.support, no te olvides del guión al piso. Te falta un guión al piso, que al final termina con un guión al piso. Support, guión al piso. Ejecútalo de nuevo. Y te falta una P. Sí, es como no te Ya, ya te funciona. Después del support, el ranking. Pues, entonces, aquí tenemos. Tengo que compartir una pantalla. Listo. ¿Me pasas el resto, por favor? Para no demorarme. Sí, tranquilo, Julio, ya te lo paso. Voy a compartir y a medida que voy compartiendo te envío el código. Es este. Sí, ya está viendo mi pantalla. Entonces tú ya hiciste. Si quieres ver el ranking.
Tengo la selección de mis variables ya las que me interesan. Una pregunta, a mí no me corre, la línea que tú tienes 31 no me corre, no me aparece nada después de eso. ¿Me compartes? Aquí te comparto el código, pero igual si quieres No, compartir. yo vi el código y lo copié igual, pero ya te comparto. Sí, miremoslo a ver. Miramos a ver cuál es el error que está saliendo. No sé si ya están viendo. Sí, ya se ve. Digamos que cuando corro hasta arriba no tengo ningún error y cuando corro no pasa nada. No lo tienes en Ah, código arriba. ¿Qué? ¿Qué? Párate encima del chunk. Sí. Mira que lo tienes como route NB Ah, convert. pucha. Pásala al código, por favor, y ejecuta a ver si. Mira eso. Listo. Qué No te pena. preocupes, tranquila, a mí ha pasado 1000 veces eso, tranquilo. Listo. Entonces, me perdí un poquito. Ah, bueno, aquí estoy viendo como les decía, aquí estoy viendo mi intercepto, es decir, mi valor epsilon. Y aquí vamos a ver mis coeficientes. Es coef. Recuerden que tiene yo en el piso para ver los coeficientes beta. Me dice que el coeficiente me lo muestra en el mismo orden como lo coloqué aquí en el feature calls. Me dice db.run. Entonces, ya lo hemos hecho muchas veces, pero vamos a ver nuestro modelo lineal. Simplemente nuestro modelo lineal. No, el modelo lineal ya está implícito cuando yo hago ya el modelo, cuando hago mi LM, ahí está implícito el modelo, simplemente para que recuerden, no se les olvide, que el modelo resultante, como en una especie, digamos que como lo entenderíamos nosotros como humanos, sería que las ventas, ya lo hicimos, es igual, y tengo mi coeficiente, entonces yo lo he hecho muchas veces para que no se les olvide, mi coeficiente por la televisión más mi coeficiente de radio por lo que yo invierto en radio, más mi epsilon, que es el de acá, pero todos los tomé igual 9, los tomé 9, no, perdón, 4 estudios significativos. Este es mi modelo resultante. Y al final, si quiero saber cuál es el score de mi modelo, a ver, al final el dato que todo el mundo me pide, tengo que decirle el score de mi predicción y mi variable y, es decir, en este momento estoy comparando el valor real de mi data frame. Vamos a tomarlo aquí, el data real, para que no se les olvide. Data.g. Está tomando el valor real, está calculando cuánto se descacha el valor real del valor que calcula el modelo. Nosotros no lo estamos poniendo como lo hacíamos anteriormente, que nosotros hacíamos esta tablita de la venta y la predicción, pero no es necesario hacerlo porque el modelo ya lo tiene implícito. Simplemente le digo, bueno, esto es lo que mi predicción y este es mi valor real. Dígame, hay uno que lo estoy diciendo, dígame cuánto es cuánto es mi modelo, cuál es el accuracy, la exactitud de mi modelo. Y me dice que mi modelo se equivoca un 11% de las veces. Quisiera ver esto. Recuerden, solo aquí si lo quisiera ver un poco más bonito, verlo como un string. Vamos a hacer simplemente un f-string para que esto se vea bonito. Entonces, ahí lo único que en el momento no ha pasado nada, pero le puedo colocar, decirle que este valor que estoy poniendo acá, me lo redondee con 2 cifras decimales, este de aquí, y le coloque un porcentaje al final y diga mi modelo, el modelo, bueno, el modelo
tiene un desempeño del... Perdón, me faltaría multiplicar por 100, para que me quede en porcentaje. Qué horror, se me olvidó eso. El 90%. Si quiero meterle más cifras significativas, pues metamos aquí 4 para que quede el 89.72%, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, recapitulando, lo hicimos con datos simulados, lo hicimos a mano, luego lo hicimos con StatModels, y ahora lo hicimos directamente con sklearn, perdón, y si aunque hicimos muchas comprobaciones acá, nos damos cuenta que básicamente yo cargo los datos, selecciono las columnas de mis variables predictivas, selecciono mi variable a predecir, hago el cálculo de cuáles son las variables más representativas, selecciono esas variables más representativas, creo mi modelo lineal y ya. Digamos que todo lo que veníamos haciendo, que era un notebook un poco más largo, ya se reduce a esto, a nuestro modelo lineal hecho con sklearn, que es ya el estándar, es lo que uno utiliza. Profe, ¿me para puedes esto. pasar por el último chunk? Claro, yo te lo paso. Entonces, vamos a ver ahora unos casos especiales con nuestra regresión lineal. Es decir, hasta el momento hicimos nuestra regresión lineal solo con variables numéricas. Pero mi regresión lineal también puede tener variables categóricas. Entonces, eso también lo puedo hacer. Hay también otros casos en donde yo puedo hacer mi regresión lineal. Ya puedo hacer una transformación en mis datos para que la regresión no sea lineal, sino que también puedo, lo que me preguntaba ahorita Rosenberg, ¿qué pasa si escojo otro kernel o hago una pequeña transformación para que no sea una recta lo que estamos mirando? Es decir, no sé este modelo que estamos viendo aquí, sino que lo podamos convertir en un modelo que sea cuadrático. Bueno, no lo voy a hacer acá, que pronto también real, pero que sea un modelo cuadrático, cúbico, de grado 4, de grado 5, el grado que ustedes le quieran colocar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ustedes se dan cuenta que si yo le generara, aquí tengo una recta, pero si yo le generara un modelo cuadrático que esta recta se curvara un poco, pues se podría ajustar un poco mejor a los datos. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo con algunas pequeñas transformaciones puedo convertir una regresión lineal en una regresión que puede ser de grado 2, grado 3, grado 4. Y aparte de eso también vamos a ver cómo se trabaja con variables categóricas, es decir, con clases dentro de una regresión lineal. Vamos a crear otro data frame, perdón, otro notebook. Ya. Y vamos a llamarlo, este es el 14, con esto terminaríamos el tema de regresión lineal, que creo que lo terminaríamos entre hoy y el viernes para entrar ya con nuestra regresión logística y entrar a la parte de nuestro pisado de clasificación. Lo que les voy a mandar son los casos que vamos a tener. El primer caso que vamos a tener de regresión lineal, ya vimos cómo se hacía uno multivariable con variables numéricas, ahora vamos a trabajar con variables categóricas. Y vamos a ver, bueno, vamos a importar las librerías. Profe, Dime. es que intenté generar un nuevo notebook y me sale un error allí. Listo, ¿Puedo perfecto. mostrar? Entonces, aquí les voy enviando las librerías que voy a utilizar para ahorrar algo de tiempo. Y compárteme pantalla y miramos a ver cuál es el error que te sale, ¿vale? Mientras tanto, pues pueden ir en el notebook, pueden ir colocando las librerías y efectivamente mirar que corre. Uy. Ahorita me salió, si me salgo,
del todo y vuelvo a ingresar a Júpiter, pues ya se resuelve, pero no sé por qué Mira, cuando genero uno nuevo se está pues presentando. está rarísimo. Mira, mira, hable tu terminal, donde dice ese 2 puntos, porque alguna vez vi a alguien que le pasó algo similar. A ver, si quieres, ahora tú tienes ahí una terminal abierta, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, ahí era donde estabas instalándolo. Es que a veces cuando me di cuenta que algunas personas que hablan desde la terminal de Jupyter Notebook, que se puede también, a veces les genera ahí como unos datos, pero no, en tu caso no, no es. Uy, bueno, permíteme, miramos a ver qué está viendo. Si quieres le toman pantallazo y después lo miramos y Sí, si quieres envíamelo. Mira que, uf, ya, va, déjame tomar el pantalla que sí. Déjame, yo consulto. Miras para, o sea, tú lo reinicias y ya se arregla solo. Pero está rarísimo. Está bien, 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 bien. Rarísimo. Esa vaina. Espera un segundo. Tomo el pantallazo. Y yo miro para otra clase o con mis compañeros que utilizan Windows y les pregunto esa vaina que ya te lo. Listo, ya lo capturé, reinícialo y ya, ya para voy a anotar aquí para que nos olviden la próxima clase mirar el error. listo, gracias. No, a ti. Clase, error, Jupyter. Listo, vamos a Windows. Listo, vale. Ya tomé nota de eso. Voy a compartir una nueva pantalla. Ah, esperen que es que estoy compartiendo la ventana. Listo. Y voy a pegar nuevamente la librería. Para efectos de, no les voy a escribir, estas son las librerías que vamos a utilizar. Si tienen SKLearn, no van a tener ningún problema. Los datos que vamos a colocar, este data frame, pues de datos bancarios. Entonces, por favor, revisen. Está en la variable, está dentro de la carpeta data que tenemos compartida. Sin embargo, para los que no la hayan descargado, miren que esté ahí. Ya les, ya les comparto la URL con los datos. Econ Expense. Listo, aquí yo les voy a enviar, ya estoy copiando la URL. Está dentro de la carpeta data, pero pues por los que no lo tengan, ya se los copio. Ese es el link con los datos. Vamos a traerlo. Vamos a ver un poquito por encima qué es lo que tiene ese data frame. Listo. Por favor, me avisan cuando ya tengan, cuando todos tengan ya los datos, voy por un vasito con agua. Cuando todos lo tengan ya y estemos aquí, un minutico, voy por un vaso con agua y seguimos.
¿Listo? ¿Todos ahí? Sí, profe. Un segundo, profe. Listo, no te preocupes. Voy a ir hablando simplemente de que tiene el data frame, pero no voy a escribir código. Esto tiene datos de diferentes transacciones, tiene algunos datos demográficos de las personas y tiene, digamos, los ingresos mensuales, tiene cuánto se terminó, cuánto duró la transacción en hacerse, cuántos ítems compró la persona y el valor. Bueno, la ciudad de este City Taller es simplemente un identificador para la ciudad y cuánto gastó la persona por transacción. Entonces, lo que queremos en este momento es establecer un modelo que para predecir cuánto podría llegar a ser el gasto de una persona, dependiendo de su edad, de su sistema, dependiendo de las variables que tenemos acá. Entonces, yo les comentaba, hicimos un ejercicio y hablábamos de las variables dummy, que las variables dummy justamente me sirven para transformar variables categóricas en variables numéricas. Entonces, nosotros vamos a transformar estas dos variables que son categóricas, las vamos a convertir en variables numéricas para poder operarlas. Una vez las tengamos convertidas a variables numéricas, ya podemos operarlas como lo hemos venido haciendo con stat models y con este canal. Ahí, si se dan cuenta que ya tenemos más variables, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más las variables que se nos van a generar adicionales ahorita que hagamos las transformaciones. Pues vamos por eso. Bien, todos acá, para seguir. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a crear esta de la variable gender y la variable city type, vamos a convertirlas en variables categóricas. Entonces, esto ya lo hemos hecho, ya hemos hecho nuestras variables, pero lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, vamos a crear un gender, un dato que va a ser igual a de nuestra librería pandas, el punto, y vamos a aplicar el método get dummies, se llama, dummies. Me pregunta, aquí, de aquí lo estoy diciendo, créeme variables dummy. ¿De dónde? Pues me pregunta cuál es la columna que yo quiero de punto gender, cuál variable es la que yo quiero transformar. Y me dice, dígame un prefijo, o sea, ¿cómo le coloco acá a las variables que voy a crear después? Porque esta variable, para el caso de gender, es fácil porque se van a crear dos, male y female. Y mirémoslo, ¿qué pasa? Cuando lo ejecuto, miro la variable o el data frame que punto gender, perdón, que el piso gender. Pues, si se me dan cuenta, me generó dos columnas. Y en estas columnas me colocó uno, digámoslo, uno, si el sexto es female, y cero si es male. Entonces se dan cuenta, si me entienden la transformación, si se dan cuenta de la transformación que hizo, me convirtió esto simplemente en otras columnas adicionales, y me reemplazó 0 o 1 el caso de la ausencia o si por el contrario la variable está presente. ¿Entendido acá? La transformación que estoy haciendo. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear otro que se llama dummy. En el piso para este caso lo vamos a llamar city. City, solo city, no city type, sino solo city. Y va a ser básicamente lo mismo. De mi librería pandas, vamos a transformar en variable dummy. Entonces me pregunta, ¿cuál es la columna que quiere convertir? Pues mi columna que se llama city. Type con mayúscula. Listo. Y me dice, ¿cómo quiere colocar, qué prefijo quiere colocarlo? Pues voy a colocarle aquí un pequeño comentario. Ya ustedes saben, lo coloco, que me pregunta columna a transformar. Aquí el prefijo, sí. Le va a colocar a las columnas que van a resultar, pero le va a colocar sí. Ejecuto. Prefijo colocar. Y si miramos
y Dumi. City.head, solo para ver los primeros datos, pues hay como 3 zonas o como 3 ciudades que me coloco. City Type 1, City Type 2, City Type 3, que son los que están acá. Esto se me puede alargar mucho cuando tenga muchas categorías. Si tengo 10 categorías, en la variable, digamos, si la variable si tuviera 10 categorías, pues me va a crear 10 columnas adicionales. Esa es la transformación que hago con los datos. Entonces, voy a crear una variable con las columnas de mi data frame. Y esta variable ya se da cuenta para que me va a ayudar más años. Voy a crear una variable que se llama column names, que va a ser igual de mi data frame. Mi perro está por ahí peleando. Un list de f.columns. Si lo miramos, de column names, pues nos damos cuenta que simplemente es una lista donde están todas las columnas de mi data frame. Entonces, miren lo que vamos a ver. Esto lo vamos a dejar acá. Vamos a dejar esta variable aquí, la vamos a utilizar más adelante, pero vamos a crear un data frame que se llame dfnew. Y este data frame nuevo que va a tener, voy a como a pegarle estas columnas al lado, o sea, voy a poner las cosas como si yo hiciera algo así como selecciono todo esto, control C, y lo pegara acá, control V, y luego cogiera las otras variables de Unix que tenemos aquí, le diera, seleccionara todo esto, control C, y lo pegara aquí al lado, control V, y pues, básicamente es lo que hace el código que vamos a escribir a continuación. Entonces, de nuestro método de PD, tiene un método que se llama concat, que ya lo habíamos utilizado anteriormente. Y tengo que decirle, bueno, ¿cuáles son los dos data frames que usted quiere unir? Pues quiero unir mi data frame original, es decir, este data frame, con mi data frame de Doom Center, separado por comas. Y digamos que yo podía hacer esto. Yo puedo hacer control C. Bueno, esto no se puede hacer, es como una analogía, control C. Y le digo control B, pues yo no, en realidad hay varios sitios donde yo podía pegarlo aquí, a la derecha, o podía pegarlo abajo. Entonces, que indicarle, bueno, usted ya lo va a pegar. ¿Cómo quiere? ¿Concatenarlo abajo o concatenarlo a un lado? Es decir, ¿quiere concatenarlo por filas o por columnas? Para este caso, como quiero hacerlo por filas, entonces simplemente tengo que aclararle un parámetro que es el parámetro que exis sea igual a 1, para que lo concatene por, como lo quiero yo, por columnas. Y si miramos, punto G, pues vemos que ya tengo mis dos columnas aquí al lado, las columnas de mi transformación. O sea, la columna que originalmente era gender, se transforma en dos columnas, gender female y gender male. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. ¿Quién me dicta qué tengo que hacer para pegar las otras dos que me hacen falta? ¿Cómo sería? ¿Quién me ayuda con eso? Sería el nuevo data frame, el Sí, concatenar el new, el dfnew con el de city. exactamente. Eso es lo que voy a hacer. Entonces recuerden, de mi librería pandas, el método concat, tengo que decirle cuáles son las dos, entre corchetes cuadrados, cuáles son los dos, pues ya es mi dfnew, es decir, este de acá, como tú lo decías, y lo tengo que concatenar con el que yo creé por aquí, domicilio. Me falta un detallito, ¿qué detallito me falta? Pero ahí el dfnew toca cambiarle el nombre, ¿no? Porque estás utilizando... Podría ser, pero digamos que está optimizado. Es una observación muy buena la que tú haces, pero digamos que ya Pandas entiende eso, de que yo quiero concatenar este data frame que acabo de crear como con él mismo, ¿sí me entiendes? Que creo que es la duda que tú tienes. Afortunadamente Pandas ya está optimizado para eso y él entiende que él mismo se va a reescribir.
Ah, ok, listo. Pero es una buena observación, es una buena Pero, observación. profe, hay una pregunta. Digamos, Claro. en caso tal de que yo quiera hacer otro data frame con ese DF new, ¿cuál me va a tomar el último, verdad? Sí. O sea, cuando quiero concatenar de pronto eso con otra variable más, ese Ah, DF bueno, new. es justamente lo que voy a hacer, mira. Justamente lo que tú me acabas de decir, lo que me falta el detallito que lo quiero unir, que lo voy a unir por columnas, no por filas. Y mira mi DF new, cómo me queda. ¿Sí ves? Era esto lo que me preguntaba, ¿cierto? ¿Cómo seguirle colocando las columnas? Si te das cuenta, se sigue llamando DF new. Y aquí en esta línea puede ser un poquito confusa porque lo concatené con el mismo, ¿sí ven? O sea, lo concatené el mismo con la variable de domicilio, pero al final, miren que hizo lo que tenía que hacer, me concatenó las otras columnas acá. ¿Esta sí era tu pregunta? La mía no, profe. La mía era, digamos, ese DF new que yo tengo ya con solo con el género separado en las columnas, ¿sí? Sí. Quiero hacer un nuevo data frame, pero no con City, sino digamos con el record, qué sé yo, o con total de Ah, ok, gastos. digamos, Entonces quieres yo crear me va a algo. tomar, me coges el último del último chunk, sí, que ejecuta. O sea, Ok. ahí entraría en conflicto, de resto, pues no pasaría nada, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, como tú lo dices, si quisieras quedarte, digamos, bueno, yo quiero quedar un nuevo data frame, pero solo quiero quedarme con record, y el handle, ¿sí? Vamos a crearlo. Quiero quedarme solo con record y estas dos. Sí, Es otro exacto. caso que puede dar. Listo, entonces vamos a crear un DF, este DF temp, lo voy a llamar aquí temp, voy a colocar para generar un DF nuevo con otras columnas. Entonces mira que es muy fácil. Voy a crear un DF temp, voy a llamar temp como para que se nos... Y ese ¿de dónde viene? Pues, digamos, ¿de dónde viene? Se va del DF new, pero entre corchetes cuadrados le digo cuáles son las columnas que yo quiero colocar. Entonces yo simplemente quiero la columna record. Esta de acá no la quiero, 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 y solo quiero estas dos, de gender male y gender female. Entonces, lo dejo aquí, seleccionado como si fuera una lista, es decir, entre comillas. Y si le miro mi DFTem, que está acá, punto G, vea lo que ¿sí? Ya tengo un data frame nuevo, pero solo con las columnas que yo quería. El resto, mira que ya ignoro. Ahí tocaría especificar, son las columnas. Sí, porque... Exactamente, decirle cuáles son las columnas Ah, que yo quiero, con las que me quiero quedar, y ya. ¿Vale? Listo, entonces, bueno, voy a dejar esto aquí. Tengan en cuenta que este fue un ejercicio. Es que no sé, bueno, lo voy a quitar, pero porque de pronto después pasa el tiempo y ven esos dos chunks de código y pues, se puede uno confundir, sí, pero porque generó un nuevo data frame temporal, si no, no lo veo. Pero es simplemente para ilustrar cómo se podría hacer. Lo voy a quitar para seguir con el ejercicio. Y me perdí dónde estaba. Ah, ya. Listo. Ya tengo mis columnas con las que voy a trabajar. Entonces, bueno, venía a hacer algo muy parecido, y es que ya tengo por acá voy a las que ya convertí, o sea, estas dos que ya convertí, variables loco. Estas dos ya no las necesito, porque serían redundantes, y además me generaría un error a la hora de ejecutar mi código, porque esas variables son categóricas, no son numéricas. Y además la transacción, pues el identificador de la transacción a mí no me dice nada. El identificador de la transacción lo único que me dice es un consecutivo, entonces eso tampoco me agrega. Pues voy a tomar todas estas, voy a hacer básicamente lo que hice ahorita, voy a copiarlas de ahí. Puedo copiarlas de ahí, como yo acabo de hacerlo, o darle fnew.columns, como a ustedes les quede más cómodo, y seleccionarlo de acá. O sea, como les parezca a ustedes mejor hacer eso. Y voy a crear una variable que voy a llamar feature con, y eso simplemente va a ser igual a una lista. Y voy a mirar con cuáles variables. Bueno, la edad, sí, me voy a quedar con la edad. Los ítems también me voy a quedar. Creo que son incomes, los ingresos mensuales me va a quedar. El tiempo de la transacción me va a quedar. Pero con gender no me va a quitar, no me va a quedar. Ni con city type. Entonces las voy a quitar de aquí, de la lista que yo tenía. Los voy a quitar.
Y voy a colocar mi lista simplemente aquí un poquito más bonita. ¿Sí? Ok, un poquito mejor. Oscar, ¿me haces un favor? ¿Me dejas ver el chunk del gender cuando estás haciendo el reemplazo del gender? Disculpa, Julio, no te entendí muy bien. ¿Con cuál chon te presto? ¿El de Espérate, no, exacto, lo más arriba. El de cuando genera gender. las dummies? Sí, Este. pero Listo. espérate. Te enviar Eh, este que está, te enviar este que está El comentado. primero. El que está en el son 5. Listo. Y el de abajo, exacto. Enviar los dos. Y otro que está comentado. Listo. Ahí va. Bueno, entonces tengo ya una lista con las variables que me voy a quedar. Profe, ¿me puedes pasar el último chunk, porfa? Claro, el de Sí, este sí, de sí. las columnas, y ya te los envío. Y esperen porque aquí hay un pequeño errorcito y es que las ventas totales es mi variable la que voy a predecir, entonces con esa tampoco me voy a quedar. Te la voy a pasar ya con esa corrección. Estas son las columnas con las que me voy a quedar, excepto la de total expense, porque esa es la variable que yo voy a predecir. Ahí se las envié. Entonces voy a crear, como lo hice, algo pues muy similar a lo que hice anteriormente. Voy a crear dos variables, solo que los voy a colocar X mayúscula y Y minúscula. Les voy a cambiar mayúscula y minúscula para que, si tengo que utilizar la I, pues se entienda que es la I de cuando quiero, la I sintáctica de una cosa y otra, y no. Y me pasan los comentarios cuando uno quiere, cuando uno utiliza la Y va a comentar algo y utiliza la I, uno queda perdido. ¿Está ahí para qué la utilizó? ¿Esta es el conector I o es la variable Y? La voy a dejar mayúscula simplemente para que no nos confundamos. Entonces, de mi fnew, me va a quedar con mis feature calls, es decir, todas las que están acá. Ah, perdón, este es mi X, perdón, porque esas son variables independientes, no mi Y, sino mi X. Y mi Y, ahora sí, mi Y, que es la variable que voy a predecir, pues es mi mismo data frame de fnew, pero de las ventas, que esta es la variable que yo quiero predecir. Recuerden que tengo que seleccionarlo, son corchetes cuadrados, entrecomillado. Y lo único que tengo, si miramos, como siempre con nuestro head, tengo el data frame, estas son todas las variables predictoras, y si miro aquí, y.head, recuerden que es mayúscula, yo les comenté por qué lo utilizo mayúscula, pues tengo mi variable a predecir. Entonces, para este caso no voy a hacer optimización de parámetros, es decir, esa tarea se las dejo a ustedes, que hagan lo mismo que hicimos acá, de nuestro evento C. Espérenme, estoy trabajando. Que hagan la extracción le digan si todas, hagan esta parte del estimador y el selector. No lo voy a hacer, voy a hacer la regresión lineal con todas, pero pues ustedes hagan eso como tarea de hacer la regresión lineal, pero escogiendo las variables que más le aportan al modelo, es decir, nuestra selección de características, ¿vale? Entonces, va a hacer de una la regresión lineal para alcanzar a avanzar otro poquito, pero ustedes intenten, si se dan cuenta, es lo mismo, pero con otros datos. Entonces miren bien el 13, miren bien aquí qué hicimos con nuestro estimador, si dan en cuenta, inclusive tenemos las dos, la X y la Y, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, así que básicamente hay que correr este código y quedarse con las variables que más aportan al modelo. Pueden quedarse, aquí me estoy quedando con dos, pueden ustedes quedarse con tres, con cuatro, las que más le parezca, para que ustedes hagan ese ejercicio. Bueno, yo de una voy a entregar a hacer mi regresión lineal con todo lo que hay. LM, ya saben, nuestra regresión lineal con nuestro linear regression. Listo. Y recuerden que a eso simplemente le aplico el punto fit. ¿De qué? Pues quiero que de mi X, es decir, de mis variables predictoras o independientes, y generar mi variable dependiente.
Ahí ya tengo mi regresión lineal. Entonces vamos a ver, como hacíamos anteriormente, va a mirar mi coeficiente, el m.intercept. En el piso, no se los olvide que este es el guión del piso. ¿Recuerdan cuál era este? ¿Cuál era el LM-intercept? Según mi regresión lineal, ¿a qué equivale? ¿Cómo lo llamábamos anteriormente? ¿Quieren revisen ahí ahí lo dejé yo? El epsilon. Exactamente, el epsilon. Y mi LM.coeficientes, guión al piso. Pues aquí tengo todos mis coeficientes. Si se dan cuenta, tengo todos mis coeficientes para cada una de las variables. ¿Para qué variables? Pues para las feature selection, mis feature columns de acá. Voy a tener aquí mis valores beta, en el mismo orden que están acá, es decir, mi beta para la edad, mi beta para los ítems, bueno, en fin, todo. Y aquí ya podría yo armar, como hice en el notebook anteriormente, pues armar mi regresión lineal. Aquí, para este caso no serían las ventas, sino el income, ¿cómo lo llamamos? El total spend, en función de esto. Vale, pues ahí. Voy a hacer aquí un código chiquitico, simple para poderlo ver un poquito mejor, pero pues simplemente voy a hacer una lista de un zip. Recuerden que el zip lo que hace es armarme parejitas de mis feature columns, que están acá, para verlo mejor, y de mis coeficientes. Solo lo hago para efectos de recordar que eran los parámetros beta. Aquí tenemos el valor de la edad, los ítems que lleve, los ingresos mensuales. Miren, aquí hay algo particular, pues simplemente para que ustedes lo analicen ahí, porque esos valores dan así. Ahí se los dejo de tarea, porque o sea, si verdaderamente el sexo puede afectar, o sea, el género más bien, puede afectar la cantidad de plata que se gastan, ahí lo pueden ver. Y vamos a ver nuestro modelo qué tal se comportó. Recuerden, nuestro score, lm.score, nuestro X y nuestro Y. Y me dice que mi modelo es muy bueno porque predice casi que es con 92%. Voy a robarme el código acá, que este código aquí que utilizaba al final lo mostraba más bonito. Voy a tomar este código de acá. Todavía no es X, sino X y Y. Pues el modelo tiene un desempeño del 92.24%. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y yo creo que, bueno, se los comento, pero ya en la próxima clase lo vemos en detalle. Si el dato nuevo que entra es hombre o es mujer, no puedo tener los dos, o sea, no puedo tener los dos géneros. Me explico en otras palabras. Si entra un nuevo dato y resulta que este dato es hombre, entonces no puedo ser mujer, o sea, no puede ser mujer, y este valor se me vuelve 0. Y lo mismo, si la persona viene de la ciudad 1, estos dos se me vuelven 0 y me cambia un poquito la regresión lineal. Es decir, que esta regresión lineal, vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Esta regresión lineal tengo que tener en cuenta los datos, las variables que antes eran de tipo categórica, que solo puedo estar en una categoría, es decir, no puedo ser, bueno, eso de no ser hombre y mujer al tiempo puede ser debatible, no lo voy a comentar, pero si una persona es de la ciudad 1, no puede ser de la ciudad 2 y de la ciudad 3. O sea que estos beta se me vuelven 0, porque por obvias razones no puedo tener las dos características. Si vengo de la ciudad 2, no puedo ser de la ciudad 1 y de la ciudad 3 al tiempo. Entonces, dependiendo de los datos de entrada, tengo que ajustar un poquito. Como tengo variables categóricas, aunque mi regresión lineal funciona muy bien, voy a tener algunos casos, voy a tener casos diferentes para cada variable de entrada. Es decir, que tengo que tener en cuenta eso cuando voy a hacer las predicciones, que lo vamos a ver en la próxima clase, como alcanzamos. ¿Cómo hacemos para en ese caso? Bueno, entró, como hice esa transformación acá, pues ya no tengo hombre y mujer, sino que tengo simplemente, ¿qué pasó?
Simplemente tengo una categoría que existe o no existe. Entonces, si entra, si el género es female, entonces este se me vuelve 0, y esa persona viene de la ciudad 2, esta de acá se me vuelve 0, y esta de acá se me vuelve 0. Entonces, eso lo tengo que tener muy en cuenta con estos parámetros de acá. ¿Entendido o quedó alguna duda de lo que acabo de comentar? Entendido. Profe, una pregunta. ¿Un modelo Claro. se considera que tiene un buen desempeño o un desempeño aceptable es a partir de qué porcentaje del score? Del score, mira que nosotros, lo mismo, es un heurístico. Un modelo que esté por encima del 80% es un modelo bueno. Y un modelo que esté por encima del 50% hace algo. Porque el 50, digamos, digamos, si yo tuviera que predecir algo, si lanzo una moneda al aire, parten de ese que es un modelo, yo necesito predecir, bueno, ¿será que apuesto, no apuesto, es o no es? Lanzo una moneda al aire y ese modelo de la moneda al aire ya tiene un 50% de score, ¿no? Todo lo que esté por 50% de score pueden ser modelos que tienen, digamos, si está entre el 50 y el 80%, son modelos que tienen una muy buena oportunidad de mejorarse. Entonces yo puedo, lo que hemos visto, limpiar mejor las variables, meter más variables, en fin, muchas cosas. Los que estén del 80 hacia arriba son modelos muy, muy buenos, son modelos que predicen un 80%. Es decir, que si uno tuviera que apostar con ese modelo y con la probabilidad de que uno gane es del 80%. Entonces es muy bueno. Es más o menos lo que nosotros solemos hacer. Y un modelo que esté por debajo del 50%, pues es mejor tirar una moneda al aire. Digamos, un modelo que solo predice bien, está en el 30%, pues es más efectivo lanzar una moneda al aire y ya sabemos que nos da el 50% de efectividad. ¿Vale? Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Por favor, no se les olvide echarle una revisadita a la tarea. Es decir, extraer. Aquí tenemos varias variables. Vamos a ver si alguna de esas variables, pues, la podemos quitar. Y, bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, dejar de presentar y de grabar, o dejamos hasta ahí nuestra clase. No, profe, más